¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos, como siempre, en la pantalla de Canal 13, los domingos por la noche, para hablar de temas de la política, de la economía. En un segundito nada más vamos a estar hablando de la inflación, a ver cómo ha estado en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente. Vamos a hablar de los ajustes salariales, fundamentalmente de lo que pasa en el estado santafesino. ¿Cómo es este ajuste que se ha hecho en este mes? Vamos a estar hablando de los inquilinos. ¿Cuánto aumentaron los alquileres? ¿Se puede seguir alquilando? ¿Cómo están los locales comerciales? De eso vamos a hablar, y también vamos a estar hablando del fútbol para ciegos. Un jugador de fútbol para ciegos va a estar con nosotros y nos va a contar cómo es la experiencia. Todo eso después de esta presentación. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el licenciado Jorge Mur, que ya estábamos hablando, ¿no? Porque es el director provincial de Estadística. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, licenciado? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, por favor. ¿Usted es un estudioso de la economía? ¿Se dedica a eso? Me dedico a eso. ¿Es masoquista? ¿Eh? No, tanto como masoquista no. Yo me flagelo diariamente, lo cual no quiere decir que sea permanentemente masoquista. Por momentos sí, por momentos no. En general no debe ser la única profesión que cultiva el masoquismo, eso estoy seguro. Nosotros cultivamos en algunos momentos el masoquismo. Estoy de acuerdo contigo. Yo los economistas, a ver, uno le pregunta al economista qué hay que hacer y te dice qué hay que hacer. Cuando eso no sale, te explican por qué eso que había que hacer no resultó. Digo, ¿la economía es una ciencia exacta o depende de otra ciencia? No, no es una ciencia exacta. Nosotros utilizamos modelos matemáticos, modelos econométricos, pero no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Lo que pasa es que por ahí, para facilitar algunas mediciones, usamos instrumentales cuantitativos, que yo creo que es absolutamente razonable. Pero las conductas, las expectativas, los efectos sobre el conjunto de la población significan una serie de cosas más que algunos elementos puntuales. Usted, digamos, a ver, ¿la economía depende de la política o la política de la economía? Y esa es una discusión que creo que comenzó hace 30.000 años, por lo menos. O sea que estamos discutiendo 30.000 años, cuando empezamos a caminar ahí después de haber descendido de los árboles, y no se resolvió hoy. Así que yo te pueda decir, si dependemos de la economía o depende de la política, y yo te diría que vamos por el camino del medio. Hay cuestiones que la política es el hacedor. La política tiene que ver con el grado de representatividad. No sé si usted puede hablar, porque el director provincial no sé si puedo hablar o no puedo hablar de esto que le voy a preguntar. Si no puedo hablar, me dice, no puedo hablar. Macri, ¿depende de la economía o la economía depende de Macri? Ambas cosas, porque uno podría ser... Primero, Macri asumió con un grado alto de representatividad popular, cual, y eso absolutamente está dentro de las reglas de juego, pero además el problema económico que en parte heredó y que en parte generó ambas cuestiones. Uno no puede hablar de que todo es un producto heredado o que todo es un producto de los horrores. Yo creo que acá hay una suma. Por ejemplo, si nosotros, ya que empezamos a hablar que tiene que ver con la inflación, si nosotros vemos qué es lo que pasa, por ejemplo, con una de las cuestiones que hoy está tan candente, que es las corridas con el tipo de cambio. Sí, sí, el dólar. Hablemos de dólar para que se entienda bien.
Entonces, la corrida o el dólar o la depreciación del peso, lo correcto sería, el peso se deprecia. Compramos menos dólares con más pesos. Esa es la razón. Eso se produjo, para no irnos a muchos años anteriores, podemos verlo por ejemplo, en el 2014, que estaba Fábrega de presidente del Banco Central, con el gobierno anterior, y que en su momento devaluó, y eso impactó fuertemente sobre el conjunto de precios. Vayamos a lo que ocurrió, un poco respondiendo a esa relación entre la política y la economía. En el primer momento, en diciembre de 2015 y enero de 2016, que hubo una fuerte depreciación del peso, cuando pasamos prácticamente de 9 a 14, o sea que fue una depreciación que en términos interanuales alcanzó cerca del 70%. Impactó en los precios. Ahora, ¿y por qué recordemos qué es lo que pasó? ¿Pero por qué no lo sentimos tanto en el 2014 como ahora? Digamos, ¿por qué la gente no estaba...? Porque la devaluación del 2014 fue menor, simplemente. Pero en términos de impacto, impactó en el 2014, impactó en el 2015, cuando se finalizó el cepo, impactó en el final de abril, mayo y junio. Lo que quiero rescatar es que cuando uno usa un instrumental, que puede ser, por ejemplo, modificar el tipo de cambio, algunas veces uno lo puede hacer deliberadamente y otras veces se produce espontáneamente, por eso que decir, ¿cómo se produce? Y se produce por una cuestión... ¿Y la gente no tiene culpa de nada? Digo, el que va a comprar 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, 1000... Esa es una vieja práctica que tenemos de hace muchísimos años. ¿Pero es mala o buena? No es ni mala ni buena. Yo creo que en términos... no me gusta juzgar las conductas en términos morales, especialmente en ese aspecto. Y es una buena pregunta la que haces. Porque uno tendría, para responder a eso, uno tendría que estar pensando en qué es lo que pasó en toda la historia de nuestro país. Entonces, si en la historia de nuestro país nosotros tuvimos tablita, para que la gente se acuerde, y no sé si vos te acordás, tablita con Martínez de Oz, explosión anterior en el gobierno de Isabel, el Rodrigazo, famoso Rodrigazo. El Rodrigazo, después lo de Martínez de Oz, hiperinflación que acortó el periodo del doctor Alfonsín, hiperinflación en el periodo inicial, si vos te acordás, el ministro González de Menem, sí, que luego eclosionó o explotó, terminó en tierra arrasada en el 2001-2002. Entonces, mucha gente que va y compra $1, $10, estoy hablando de la gente, porque los que van primero a comprar son los grandes operadores. Por supuesto, eso es Después pueden venir los chiquitos, que son muchos, que son estos, que son aquellos. Porque siempre el peso ha perdido su valor y no ha sido representativo del ahorro. Entonces, es muy difícil decir... ¿Tenía razón Menem en decir, dolaricemos la economía, vamos el 1 a 1, pongamos el dólar y saquemos el peso y lo tiramos? En la cuestión de la economía, en el periodo de la convertibilidad, obliga a analizar dos cosas. Primero, que él tomó el poder y lamentablemente Alfonsín no pudo cumplir el periodo, recordemos eso. O sea, fueron momentos muy trágicos desde el punto de vista institucional, muy trágico, en el sentido de que, bueno, había una hiperinflación que le duró prácticamente 1 año y pico a Menem también, porque recién lo pudo estabilizar la economía a partir de marzo del 2001. Con el plan de convertibilidad. Del 91. Del 91. Bien. Entonces, en todo ese periodo de tiempo,
todo se centró fundamentalmente en estabilizar la economía. Se hicieron cosas que después explotaron. Si vos decís, ¿por qué no se cambió eso antes? Bueno, habría que preguntarle a Roque Fernández, que fue el sucesor de Cavallo. Y que entonces, en su momento, dolarizar no es bueno, entonces. ¿Cómo? Dolarizar la economía no es bueno. No, no es bueno dolarizar la economía. Lo que ocurre es que la economía por ahí está dolarizada de facto. Entonces no es que sea bueno dolarizarla, porque ya alguna vez, inclusive en ese momento había opiniones que había que dolarizar la economía, como la puede tener Panamá, como la puede tener Ecuador, como la puede tener otros países. A ver, es malo dolarizar. Lo que nosotros tenemos que lograr, y no sé cuándo, ni en cuántos años, es que nuestro peso sea representativo de la espalda económica que tenemos, porque hoy cualquier peso depende de la espalda económica, de la actividad económica de los países. Me quedo sin tiempo, podemos estar hablando de todo un programa de esto, así que cuando quiera venir lo va a poder hacer. Si me llamás, perfecto. Me llamás y vengo. Le pregunto esto último. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sé que lo tiene que hacer en 2 palabras, ¿es favorable o desfavorable para la Argentina? Primero, el acuerdo con el fondo, o sea, lo que se firmó, el memorándum de entendimiento que se firmó el 12 de junio, creo que es un recurso, el último recurso que le quedaba al gobierno nacional, de ir al principal prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, algunas de las recomendaciones que puede hacer y que hace, y que están ahora publicadas, más allá del memorándum de entendimiento, muchas de esas recomendaciones son recomendaciones que tendrían que haberse hecho originariamente acá. Muchas de las recomendaciones que puede hacer el fondo no van a ser distintas y no serían distintas de las que se podrían hacer sin haber concurrido al fondo. Para ser claro, el fondo, una de las cosas que dijo, muchachos, desactiven las LEVAC o vayan en el tiempo. Lo están haciendo. Y se está haciendo, y esa era una bomba de tiempo generada, que ya el antecedente estaba de antes, pero digamos que en su momento el presidente del Banco Central le pareció que era una figura extraordinaria para controlar la inflación y controlar los pesos, etcétera, etcétera. Entonces, el fondo le dice, no puede ser eso, hay que seguirlo, y me parece que es absolutamente razonable. Lo otro, hay que bajar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, porque muchos de los periodos en donde nosotros explotamos fue a consecuencia de la escasez de dólares. Y ese es un signo de la escasez de dólares y de un dólar barato. O sea que con el fondo, sin el fondo, Macri tiene que hacer lo mismo. Yo te diría que gran parte sí. Lo que pasa es que el fondo se exige metas que seguramente pueden ser mucho más exigentes que la que exigirían en los hechos acá internamente, pero algunas cosas las tiene que hacer sí o sí. Muro, gracias por haber venido. ¿Cuánto dio la inflación, la medición que dieron ustedes aquí en Santa Fe, de la inflación? 3.7, 16.8 o 9 en 6 meses y el 29.5.4 en términos interanuales. Estamos todos iguales. Bien, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa rápidamente, no se vaya, hay más en primera persona.